Hemos estado hablando en estas semanas de mayo, hemos estado viendo este tema de corazones en llamas. Corazones en llamas. Dios ha estado hablando a mi vida, a mi corazón en cuanto a esto. Y estoy totalmente convencido de que Él quiere encender nuestro corazón para amarlo de una forma como nunca lo hemos amado, para seguirlo de una manera como nunca lo hemos seguido, para no conformarnos a una clase, a una especie de cristianismo, pues, ¿cómo te explicaría? Cómodo, sino que realmente vayamos a algo más profundo con el Señor. Y hoy le puse por título a este tema: Respóndeme, oh Señor. Y ahorita van a ver por qué. Respóndeme, oh Señor. Pero déjame orar y que nuestros corazones estén preparados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia aquí en este lugar. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Clamamos que tú te muevas, Señor, aquí en medio de tu iglesia, de tus hijos. Prepáranos para lo que quieres hablar en esta hora, nuestros corazones, nuestras vidas. Prepáranos para ti, Señor, que honremos tu presencia, que deseemos lo que tú tienes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú y yo fuimos diseñados para adorar. Tú y yo fuimos diseñados para elevar nuestras vidas en adoración a Dios. Desde el momento que el ser humano recibe de Dios su bendición, para cuando fue creado, y el soplo de Dios crea al ser humano para que él tenga una relación con Dios, porque Dios es un ser de familia. Él ya tenía una familia en los cielos, pero decidió tener una familia en la tierra a través de ti y de mí, y nos conecta con Él. Pero el pecado obviamente bloquea esa relación con Dios, distrae al hombre, el hombre se pierde, el hombre se enfoca en cosas vanas y pierde el hombre la razón por la cual Dios lo creó. Pero la Biblia nos va enseñando que nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para tener una relación con Dios, y fuimos diseñados para otorgarle a Él una adoración que se levante delante de su presencia. Y lo que vamos entendiendo a través de la palabra de Dios es que la manera en que adoramos, la manera en que tú y yo expresamos nuestra vida, nuestra comunión con Dios en todos los sentidos de la vida, la manera que expresamos nuestra adoración con Dios determina la medida de la revelación que hemos tenido acerca de nuestro Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos viendo hombres y mujeres en la palabra de Dios que tienen una revelación de Dios y sus vidas son transformadas. Yo te decía anteriormente que es imposible toparnos con el Señor, nacer de nuevo, encontrarnos con Él y seguir siendo los mismos. Somos transformados en la medida que vamos siendo revelados en el carácter de Dios y vamos respondiendo en una vida de adoración en esa medida que vamos viendo, sabiendo, siendo revelados de ese carácter. Ahora, esta realidad que estamos hablando solamente puede ser convencida nuestra alma de adorar a Dios por el convencimiento, por el soplo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y nos revela el adorar a Dios a otro nivel, de otra manera, de otra forma, en medio de cualquier circunstancia. Podemos tú y yo elevar nuestra adoración en una intensidad dependiendo de esa revelación que tenemos de su carácter. Pero esto es algo que solo el Espíritu Santo puede convencer. Cuando Jesús llega a Jerusalén, y esto está registrado tanto en Mateo como en Lucas, cuando Él llega a Jerusalén, Él hace un clamor, de hecho se le llama un ay, que es una figura de lamento sobre la ciudad. Y básicamente dice dos cosas que son realidad y que debemos de observarlas con cuidado. Dice en Lucas, dice que se lamenta porque no conoció el tiempo de su visitación. Necesitamos conocer que el Señor nos quiere visitar para responder a Él. Necesitamos conocer. Y en Mateo hace esta expresión, dice: ¿cuántas veces
quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Porque el Señor, el Espíritu Santo, continuamente se está acercando a tu vida, pero Él quiere que tú respondas. Sin embargo, esa respuesta también tenemos que entender, no va a ser un factor humano donde yo digo, yo tengo ganas y yo tengo una intención. Si hay una parte humana, obviamente, pero eso viene por el despertar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu lo hace en nuestros corazones, entonces es que podemos rendirnos delante de Dios con todo el corazón. Amados, escúchenme por favor. Necesitamos entrar a un avivamiento personal. Tú necesitas, yo necesito entrar a un avivamiento personal. Necesitamos entrar a un momento en nuestras vidas donde llevamos más allá de un segmento religioso en nuestra manera de caminar y empezamos a andar con corazones encendidos. En otras palabras, necesitamos avivamiento. Necesitamos que el Señor venga y avive nuestros corazones, despierte nuestros corazones, encienda nuestros corazones para Él. Ahora, hemos hablado un poco de esto, pero yo quiero ser más específico con una serie de preguntas. Número uno, ¿qué es avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Hemos hablado aún de distintos avivamientos en la historia, han habido muchos, pero ¿qué es? Porque esto tiene que empezar de forma personal. Tiene que empezar así como el dibujo. Me encantó ese dibujo, con un corazón que se enciende, que está en llamas, que Dios aviva, y eso nos va a llevar a más cosas. Bueno, déjame leer un salmo ahí para ponerlo como referencia. Dice: ¿acaso para siempre vas a estar enojado con nosotros? Y nada más quiero hacer también un pequeño paréntesis ahí, porque cuando la Biblia habla de esto y la expresión del salmista es ¿hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros? No es que Dios esté enojado, es que hay una indignación de parte del cielo cuando el hombre, el ser humano, la iglesia, los hijos, su pueblo no responde. Y mientras la iglesia no responda a lo que Dios quiere hacer, pareciera en esta expresión poética, porque al final de cuentas los salmos son poéticos, es un segmento poético de la Biblia, lo dice de esa manera: ¿hasta cuándo estarás enojado? Y no es que Dios te decía, no es que Dios esté en su trono y esté enojado, no, si Dios es el ser con más gozo de todo el universo, pero es este tipo de sentir donde hasta que la iglesia despierte hay esta indignación. Yo te decía, usando una palabra quizá a lo mejor hasta un poco abstracta, hay esta indignación donde se detiene la bendición de Dios hasta que nosotros como iglesia respondamos. Pero dice este pasaje, continúo leyendo: ¿acaso para siempre vas a estar enojado con nosotros? Leo de la traducción del lenguaje actual aquí. Dice: estamos como muertos. Fíjate cómo lo dice el salmista: estamos como muertos. Porque yo imagino que el salmista voltea hacia un lado y ve la apatía, ve la indiferencia, ve el pecado, ve que la gente hace las cosas mecánicamente. Y entonces dice, al observar esto con ojos quizá proféticos, dice: estamos como muertos. Y luego aquí viene la declaración: devuélvenos la vida. O sea, avívanos. Eso significa devuélvenos la vida. Avívanos, devuélvenos la vida. Nosotros somos tu pueblo, de ti esperamos alegría. Porque un avivamiento es cuando el Señor enciende nuestros corazones. Es cuando el Señor enciende. Un avivamiento es cuando pasa algo. Es como si fuera una lupa, ¿sí? Se hace un énfasis. O sea, se señala, se agranda elementos básicos de nuestro caminar espiritual. Eso es lo que es un avivamiento, cuando el Espíritu trae un énfasis sobre nuestro corazón de elementos básicos de nuestro caminar espiritual. Y cuando de verdad entramos en un avivamiento personal, cualquier detalle que ofende a una persona
El Espíritu Santo nos la marca e inmediatamente nos ponemos a cuenta con Él. Y muchas cosas más. Habrá un énfasis en la obediencia, en la oración, en la santidad, en el evangelismo, en la generosidad, en el servicio, en el testimonio, en la lectura bíblica. Acabo de mencionar puros elementos básicos del caminar espiritual. Pero ¿qué pasa? Que esas cosas son incrementadas porque el corazón se enciende. Y esto pasa, escúchame bien, sin que vengan problemas. Porque cuando vienen problemas, ay sí, vamos a la Biblia y ahí sí oramos, y sí le pedimos a los demás que nos ayuden, y sí testificamos, y cuando vienen problemas hasta damos un poquito más, no, pues para que el Señor me ayude también en estos problemas que tengo. Y de repente tenemos una mentalidad así. Pero ¿qué hace el avivamiento? El avivamiento enciende el corazón, y aún sin tener problemas vamos a Él y derramamos el corazón, y hay profundidad en la palabra y en la lectura, y nos enamoramos y servimos con gusto, y vamos en la fila de algún lugar y testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y servimos a la iglesia de todo corazón, porque eso es lo que hace el hecho de que nuestro corazón se encienda para Él. En otras palabras también, y lo decía ahorita, el avivamiento es una convicción renovada del pecado. Una convicción renovada del pecado. Yo me acuerdo cuando yo me entregué a Cristo, yo tuve una experiencia que de repente hasta me da pena platicarla, pero yo estaba entrando a la prepa y me entregué al Señor, y el Señor tocó mi corazón y me rendí delante de Él. Pero reprobé una materia y tenía poco de creyente, y se me hizo fácil. Agarré una botella que tenía mi papá ahí guardada, de vino o de licor, de algo, y fui, se la entregué al maestro, y el maestro me la recibió. Sí, fíjate, me da poco de pena decir esto, y me acuerdo porque fui en bicicleta. O sea, en ese entonces ni carro, nada de eso. Voy en bicicleta con una bolsa aquí, con la botella, voy y se la entrego. El maestro me dice, ok, sí, no te preocupes, vas a pasar. Llego a mi casa y mira, el Espíritu Santo me va hablando. Llego a la casa y me dice, regrésate y pídele la botella, porque viene una convicción de pecado a tu vida. Y ahí voy, y con la vergüenza le toco la puerta. Le dije, ¿sabe qué? Me va a tener que regresar la botella. Y se ríe y me entregó la botella, y yo ahí voy y la pongo en el mismo lugar. Así es una convicción renovada del pecado. Que hay cosas tan simples, tan sencillas, tan mensas, tan tontas, que hasta eso el Señor despierta tu corazón para que tú lo rindas. Es entregarse a la voluntad de Dios con una profunda humildad. Ahora, otra pregunta que quiero hacer aquí: ¿cuándo se necesita un avivamiento? Bueno, cuando el amor de la iglesia, el amor del corazón empieza a escasear. Cuando el amor entre nosotros empieza a escasear. Cuando el valor para testificar nuestra fe mengua. Es que necesitamos avivamiento. Cuando hay celos, divisiones, disensiones entre los hermanos, es porque se necesita un avivamiento. Y este tipo de cosas solamente son síntomas de corazones, obviamente, que se han enfriado por las cosas del Señor, o de una iglesia que se ha apartado del Señor. Entonces se tiene que levantar una voz profética hablando a la conciencia de la iglesia, diciendo: necesitamos volver a Dios. El avivamiento es necesario cuando la iglesia es influenciada por el mundo, cuando los cristianos, en lugar de ser una contracultura, se adaptan a la cultura. Entonces es que necesitamos un despertar espiritual. Cuando la iglesia empieza a ver a sus miembros que caen en pecados escandalosos, y es que necesitamos un despertar espiritual. Cuando la iglesia empieza a conformarse, a hacer concesiones en sus pecados, en sus hábitos pecaminosos, cuando teme levantar la voz ante un gobierno
ante una cultura anti Dios, anti vida, es que necesitamos un avivamiento. Cuando la iglesia se distrae, cuando la iglesia se duerme, cuando la iglesia se siente autosuficiente, cuando la iglesia está más preocupada por sus actividades que por hacer una agenda para alcanzar a los perdidos o a los que no conocen del Señor, es que necesitamos un despertar espiritual. Cuando la iglesia se hace insípida, cuando la iglesia pierde su fuego, su voz, su fe, es porque necesitamos avivamiento. ¿Me están escuchando? Porque este despertar espiritual que estamos hablando, así como lo ora el salmista, avívanos, Señor. Sí, lo leíamos ahorita en el Salmo 85:6. Devuélvenos la vida. Este clamor, sí, nos despierta a buscar, a adorar a Dios como nunca antes. Nos impulsa a testificar como nunca antes. Porque cuando este despertar espiritual, algo que va a haber en la iglesia es un espíritu de oración, de intercesión. Pero la adoración y la intercesión tiene un énfasis. No es simplemente orar por tu familia, como una señora que siempre oraba en las oraciones por su familia y por sus hijos. No, eso es la oración devocional y eso es parte de nuestra vida. Cuando hay un despertar espiritual, empiezas a orar por los que no conocen del Señor. Hay algo, hay un énfasis que cambia. Ya nos brincamos el orar por ayúdanos, bendícenos, danos, y ese enfoque en nosotros, y empezamos a orar. Dios, hay mucha gente a nuestro alrededor que no te conoce, hay familia que no te conoce. Se cambia la oración de la iglesia por una oración personal que simplemente proyecta nuestros deseos, y es puesta una oración del Espíritu que empieza a arder por aquellos que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque la oración entonces tiene un impulso en lo eterno y no un impulso en lo temporal. Sí, necesitamos entender esto, pero eso es lo que pasa ahí. Hay un énfasis cuando hay un despertar espiritual en nuestra vida. Los que no han conocido de Jesús, atraer a los pródigos y alcanzar a los no alcanzados. Habacuc lo ora de esta manera: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los tiempos. Aviva, nos habla de algo que sucede en el interior, en medio de los años, darla a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Pablo lo expresa así cuando él está en Gálatas o va a Gálatas, y de repente hay una iglesia ahí que se distrae y se mete a la religiosidad. Y Pablo la confronta. De hecho, es una de las confrontaciones más fuertes del apóstol, al decir: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y les está hablando de que se han ido tras la religiosidad y se han olvidado de la gracia de Dios. Pero más adelante en el capítulo 4, en esa desesperación que tiene por una iglesia que está luchando por tomarse del Espíritu, por despertar, estas son las palabras que sacuden a la iglesia para que despierte a buscar a Dios como lo buscó al principio y lo perdió. Entonces él dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y usa este término, dolores de parto. ¿Y qué es eso? Pues es casi como un dolor, como una mujer que está en esas contracciones. Esos son los dolores de parto. Sí, que los hombres poco sabemos de eso, aunque Pablo lo pone aquí como la referencia de una iglesia que está en la lucha entre la vida y la muerte, entre lo espiritual y lo que se está dejando ir, y les está hablando de esta manera. Más allá de pensar que los dolores de parto es una expresión pentecostal, ¿verdad? Más allá, aunque si el Señor lo quiere hacer, pues Él lo hará, y ni siquiera me voy a atrever a cuestionarlo. Pero el contexto es ese dolor que se siente cuando sabemos que hay un mundo alrededor que no está siendo alcanzado. Cuando tienes hijos que no se han tomado del Señor. Cuando tienes personas a tu alrededor que sabes que están distraídas. Ahí es
crucial entender esto, pero se expresa, o Pablo lo expresa como dolores de parto. Y así es el espíritu profético que se levanta cuando la iglesia empieza a sumirse en su autocomplacencia. Se levanta el espíritu profético como un bombero que cuando escucha la alarma sale corriendo porque hay un fuego que apagar, hay alguien a quien rescatar. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en medio de nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de que la iglesia es influenciada por el mundo, no confundas mundanalidad con modernidad, porque de repente hay expresiones religiosas: no, hemos traído el mundo a la iglesia. Y se refiere esa gente religiosa a que hay foquitos y pantallas. Eso no es, amado, mira, podríamos tener a todas las mujeres en falda, con velos en sus cabezas, con panderos y chofares. Eso no nos hace más santos. Entiende eso. Eso no nos hace más santos. Es que el Espíritu nos despierte para buscarlo como nunca antes. Es que Él te despierte en las mañanas. Es que Él no te deje dormir en las noches. Es que estés en tu trabajo, en tu oficina, y veas la condición alrededor tuya y digas: necesitan a Cristo. Si no lo tienen, se pierden y se mueren. Que veas a tu familia y que dejes de acostumbrarte a verlos perdidos, sobre todo tu familia inmediata, tus hijos, gente a tu alrededor, porque hay padres que viven engañados pensando que sus hijos son salvos y no lo son, porque no dan un fruto. Y es esa incomodidad que viene de parte de Dios al corazón de su iglesia, donde empieza a clamar de una manera distinta: Señor, sálvalos, sálvalos, sálvalos. Pero eso solamente lo va a despertar el Espíritu cuando nosotros respondamos a Él. Amados, la iglesia no puede subsistir a menos que tenga prioridades en orden y momentos de despertar espiritual. Si la iglesia pierde eso, se hace religiosa. ¿Y qué pasa? Si no vienen esos despertares, si no viene ese avivamiento, no vamos a ver nuevos convertidos. No vamos a ver a los pródigos regresar a casa. La iglesia se empieza a acostumbrar de la misma gente. Eso es terrible. Iglesias que por 10 años se reúnen y son los mismos, nada más viejos. Sin avivamiento, el pecador se endurece ante la predicación y la iglesia se distrae en las cosas materiales. Número 3, ¿por qué el creyente y la iglesia entra en estos lapsos, diríamos así, de distracción? ¿Por qué? Porque bueno, primero porque estamos en un mundo que nos quiere seducir todo el tiempo. Y el mundo, al seducirnos, perdemos el fuego. La iglesia pierde el fuego. Es entonces que se necesita un reset espiritual. ¿Me van siguiendo? Necesitamos un reset espiritual. Y entonces necesitamos ser llevados a una fe incrementada, ser despertados, ser levantados de un letargo. Y esto se expresa cuando esto empieza a suceder. Entonces los cristianos empiezan a confesar sus pecados, como lo dice la palabra, y entonces empieza a caer la lluvia, la frescura de la lluvia sobre la ciudad. Cuando hay un quebranto honesto del corazón y se derrama una confesión sincera de nuestros pecados, las ventanas de los cielos se empiezan a abrir. Porque eso es lo que leímos hace unas semanas en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y trajeren sus pecados delante de Dios, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. Y ahí viene, pum, el avivamiento: sanaré su tierra. Es lo mismo que dice
Pedro cuando él se levanta a predicar. El primer versículo que yo usé aquí en esta serie de mensajes, cuando él dice: arrepiéntanse y conviértanse para que tiempos de refrigerio o de avivamiento vengan sobre ustedes. Y dice: y sus pecados sean borrados. Y quiero terminar ahorita hablando de Elías, que estamos por empezar una serie los miércoles en el profeta del fuego, Elías. Pero aquí en Primero de Reyes capítulo 18 versículo 37 hay una oración de Elías que a mí me la leo y me impacta. Primero de Reyes 18, 37 dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han orado así: respóndeme, oh Señor, respóndeme. Yo te podría decir: respóndeme, oh Señor, mi oración de las madrugadas. Respóndeme, oh Señor. A lo mejor tú podrías decir: porque tengo un hijo que no te conoce, que se apartó de ti. Respóndeme, oh Señor, porque veo a padres distraídos, a esposos distraídos. Respóndeme, oh Señor, y sáname. Respóndeme, oh Señor, y despierta a la iglesia. Respóndeme, oh Señor, y despierta a los hombres. Yo no sé cuál sea tu clamor y cuál sea tu oración, pero tú le puedes poner ahí esa realidad: respóndeme, oh Señor, respóndeme. ¿Qué hay en tu vida que se ha quedado ahí atorado? ¿Qué hay en tu vida que no has visto? ¿Qué hay en tu vida que ha sido estorbado? Pues este es el clamor que hace Elías: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Porque eso es lo que hace el avivamiento. El enfoque es que te conozca esta ciudad, que tú eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Es el deseo de Dios. Entonces algo pasa. Cuando nuestra oración es así: respóndeme, oh Señor, respóndeme, algo pasa. Versículo 38: entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y secó el agua de la zanja. Porque cuando clamamos realmente al Señor de corazón, algo va a pasar, algo va a pasar. Pero previo a esto sucede algo. Tú tienes que entender que esta oración en 1 Reyes 18 es después de que él ha orado que no llueva. Han pasado 3 años y medio sin lluvia. No ha habido lluvia, no hay cosecha, no hay producción, hay escasez, no hay agua. Sin embargo, en el versículo 34 él dice, porque lo que hace Elías es que pide agua, y dice aquí: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Elías pide algo que no hay. Precisamente el agua sube de valor. Se dice que ahorita el agua está empezando a escasear en el mundo. Lo vimos en años pasados aquí en la región de Monterrey, cómo escaseó el agua y mucha gente no tenía, y se venían hasta acá a Saltillo a comprar agua, y venían familiares acá a bañarse, y fue un caos. Y el agua está empezando a escasear, porque el agua realmente es algo, es de lo más valioso que tenemos. Para la iglesia el agua es vital, es el Espíritu Santo siendo derramado. No nos acostumbremos a la sequedad, a la sequía, al desierto. Necesitamos empezar a clamar por esa agua que venga de los cielos. Sin embargo, aquí, ¿qué hace Elías? Les pide lo más preciado que tenían, porque realmente un despertar espiritual se va a dar cuando estemos dispuestos a dar lo más preciado que tenemos. Entonces el Señor responderá con milagros. Porque fíjate, muchas veces venimos delante de Dios y decimos: respóndeme, oh Señor, respóndeme. Pero estamos reteniendo cosas que sabemos que tienes que soltar. Y entonces esa respuesta
va precisamente o rebota precisamente en ese corazón que se atreve a entregar. Cuando estamos dispuestos a dar lo más preciado que tenemos, entonces el Señor responderá con milagros. Y escúchame aquí, no porque el Señor lo pida como una obra que se tenga que hacer para que me bendiga, no es una obra para ganarnos esa bendición, sino que cuando nosotros lo damos como la expresión espontánea de un corazón que el Espíritu está despertando, es que vamos a entregar lo más preciado que tenemos. Cuando como iglesia estemos dispuestos a darlo, entonces el Señor va a responder. Cuando en tu vida estés dispuesto a ceder lo más preciado que tienes, entonces el Señor va a responder. Pero ya te dije, no lo traigas como una obra de justicia, porque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Sino cuando espontáneamente, cuando lo hagamos como el fruto de labios que confiesa su nombre, ese fruto de alabanza, cuando sea algo así, entonces créeme que el Señor va a responder. Necesitamos como iglesia recuperar el fuego. Tú necesitas recuperar tu fuego, iglesia. Tú necesitas el fuego en tus devocionales, en tus tiempos de oración, en tus tiempos de familia. Parejas necesitan recobrar su fuego como matrimonios. Estos son elementos cruciales, porque amados, esto va a venir cuando pongamos las prioridades en orden. Dice la palabra que Elías va y acomoda el altar y trae la leña y el sacrificio y vierte el agua, pero faltaba el elemento divino, el fuego. Es cuando el hombre se harta y dice: un cristianismo desapasionado no va a tomar a mi familia. Un cristianismo desapasionado no va a tomar a mis hijos, a mi esposa, a mi iglesia, a mi nación. Un cristianismo desapasionado no me va a tomar a mí. Y es cuando empezamos a clamar de esa manera: Señor, respóndenos, danos tu fuego, enciende nuestros corazones, que el Señor empieza a responder. Nadie quiere seguir a un desapasionado. A un músico desapasionado, nadie lo quiere seguir. A un joven desapasionado, nadie lo quiere seguir. Es precisamente, así lo decía precisamente Wesley, que le preguntaban: bueno, ¿y por qué tiene usted tanta gente? Pues es que yo voy a que el Señor me encienda y la gente va a observar cómo me quemo. Porque es una realidad. Si nosotros no tenemos pasión, si la perdemos, eso va a ir sobre nuestras familias, sobre los nuestros. Fue Juan el Bautista que habló de forma profética diciendo: el que viene después de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, sí. Y ora al Señor: Señor, enciende mi corazón. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Oh Señor, enciende nuestro corazón. Enciende nuestro corazón, Señor. Enciende nuestro corazón. Si tú reconoces que tu corazón está apagado, a lo mejor está titubeante, titilando ahí la llama,
tú necesitas orar al Señor, enciende mi corazón, y necesitas correr al altar de Dios y decirle: Señor, enciende mi corazón. Y no me refiero a venir aquí adelante, me refiero en tu interior, decirle al Señor: enciende mi corazón, enciende la pasión, enciéndeme en llamas, enciende mi matrimonio, enciende mi vida, enciende mi familia, enciende mis hijos. Señor, enciende mi corazón, enciende mi corazón. Tú necesitas clamar a Dios: enciende mi corazón. Oh, sí, sí, Señor, sí. Enciéndenos a ti. Revístenos, 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 Señor. Aquí estamos, aquí estamos. Revístenos de ti, llénanos de ti, llénanos. Fuego. Ahorita se leía en la introducción: no te embriagues con vino en el cual hay disolución. No te distraigas con las cosas de este mundo, con las cosas de esta vida, sino antes bien, dice la palabra, sé lleno del Espíritu, cantando y alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Señor, llévanos a ese lugar de entonar esos cantos, esos himnos, esos cánticos espirituales como una función espontánea del Espíritu dentro de nosotros que está respondiendo. Oh Señor, llévanos, llévanos, llévanos. Que descienda el fuego sobre tus hijos, que descienda el fuego sobre tu iglesia, en medio del cansancio, en medio de la pesadez, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Que descienda el fuego sobre tus hijos. Señor, que te encuentres a una iglesia que clama a ti, que no está dispuesto a vivir desapasionado, con una familia desapasionada, sino que desea. Sí, Señor. De tu presencia. Señor, sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre exaltamos Dios, el nombre de Jesús, nombre sobre todo, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, toda aflicción, toda oscuridad, rómpela. Atráenos a ti, que escuchemos tu voz, atráenos a ti. Sí, Señor, atráenos a ti. Decimos Yeshua,
Llévanos a responder a ti en adoración, en vidas consagradas, en rendir, Señor, delante del altar aquellas cosas que tienen que ser quemadas, que tienen que ser hechas polvo. Oh Señor, respóndeme, oh Señor, respóndeme. Respóndeme, oh Señor, alcanza esta ciudad, alcanza a la nación. Señor, que se encienda el fuego sobre México, que tu iglesia brille como nunca. Enciende a la nación en el nombre de Jesús. Enciende a las naciones. Enciende, Señor, a las naciones. Oh, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos. Amén, amén. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.